Lo que yo les quiero decir, de alguna forma, continúa la línea que ha empezado Carlos un poco antes y me llama la atención y me interesa subrayarlo, que enfatiza una cierta, lo que no sé si es una cierta contradicción en la ciencia de hoy, ¿no? Yo he aprendido también muchísimo, como Carlos decía, me han maravillado muchas de las charlas que he oído al final de esta mañana y al comienzo de esta tarde, y muchas de ellas se me acercaban un poco a la magia, ¿no? A la superación del ser humano, que enfatizaban nuestro papel de dominador de la naturaleza. De alguna forma vamos a intervenir en las células, cambiamos el ADN, inventamos nanomateriales que transmiten esto, llevan lo otro en la diana que queremos. Bueno, hace unos años, y yo lo he mencionado varias veces, se publicaron al tiempo 2 libros en Estados Unidos, los 2 por académicos renombrados, uno era biomédico y otro era naturalista. Y los títulos, ambos eran miembros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y los títulos no podían ser más contradictorios. Uno se llamaba algo así como "Seréis como dioses", y nos anunciaba la inmortalidad, y el otro decía "La vida en la cuerda floja", y sugería más o menos que la vida, salvo algunas bacterias, iba a desaparecer de la Tierra, ¿no? Bueno, creo que este es un dilema planteado abiertamente entre un optimismo y un pesimismo más bien profesionales, derivados de el presentar al ser humano como el rey de la creación, todopoderoso, el presentar al ser humano como un tipo que depende de unas bacterias que no conoce o depende de una biodiversidad que conoce poco. Con Carlos hemos entrado un poco en el lado del ser humano humilde, y mi charla sigue bastante por ahí en ese camino, ¿no? Ya se lo anuncié a José Antonio, que sería un poco transición entre los microorganismos que iban delante y el planeta Tierra, que iba en la charla de después. En todo caso, a lo que yo me he dedicado es a trabajar sobre la conservación de la biodiversidad, y llamamos biodiversidad al conjunto de toda la variedad de vida sobre la Tierra. Además de eso, es una palabra de marketing, es una palabra empresarial, se inventó la palabra para llegar a mucha gente, para venderla, pues la biodiversidad contiene mensajes de necesidad de conservar, de ignorancia, etcétera, etcétera, pero podemos asimilarla, para hacerlo muy simplemente, a la variedad de toda la vida en la Tierra, desde el nivel más simple genético al más complicado de los ecosistemas. Y lo primero que hay que decir es que, aunque luego lo enfatizaré, no conocemos cuánta biodiversidad existe, ni siquiera a nivel de especies, aunque quizá al margen de las bacterias se hayan descrito 1/3 de las existentes. Es decir, que por cada gato o cada perro que conocemos, cada especie gato o especie perro, hay 2 que no conocemos y que no son bacterias, son animales, son seres vivos con núcleo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí que sabemos es que esas poblaciones de especies se están perdiendo rápidamente, en gran medida por efecto de la acción humana, y también, aunque no lo he señalado ahí y lo debía haber señalado, se están homogenizando. Es decir, que de alguna forma, y esto es antinatural, digamos, pues hoy veníamos paseando por Madrid para llegar aquí desde la estación de Chamartín, como es mi caso, pues uno ve gorriones, o ve palomas, o ve algún estornino, y eso es lo mismo que ve en Reykjavik y lo mismo que ve en Nueva York, ¿no? Esto no es en absoluto normal, esto es que vamos haciendo un planeta más simple, más homogéneo, ¿no? La biología de la conservación, que es como un grupo de biólogos dieron por llamar a nuestra disciplina, en lo que trabajamos, aborda el estudio de esta biodiversidad con una finalidad, que es mitigar su pérdida. Mitigar su destrucción y también, como decía antes, su homogenización, ¿no? En este sentido es una ciencia multidisciplinar.
no es ciencia exclusivamente de biólogos, incluye naturalistas, taxónomos, ecólogos, genéticos, sociólogos, y de alguna manera se asimila a la biomedicina, es decir, se plantea como ciencia, decían los creadores de la biología de la conservación, ciencia con una misión. Es decir, la ciencia a priori debe ser objetiva, desligarse de intereses, pero el biomédico pretende curar, como hemos oído hoy muy bien, y busca la manera de hacerlo. El técnico, el experto químico en nanomateriales, busca cómo ayudar a resolver problemas del planeta Tierra, y el biólogo de la conservación busca, es decir, distingue entre algo bueno y algo malo, cosa que es más difícil de hacer cuando uno estudia los quark, por ejemplo, ¿no? Pues en el caso de su disciplina. Y es cierto que la humanidad, inevitablemente, seguimos siendo animales, aunque con promesas de acercarnos a dioses. La humanidad se ha servido de los animales, las plantas, los hongos y también, sin saberlo, de los microorganismos, cuando estábamos pues, fabricando cerveza o haciendo quesos, por ahí desde hace muchísimo tiempo. Pero su estudio científico es relativamente reciente. Realmente les va a parecer que no es tanto cuando me vaya tan atrás, pero cuando hoy hemos hablado de tantas disciplinas realmente muy nuevas. Pero el estudio científico de la biodiversidad lo podemos asociar pues, al Linneo primeramente y el sistema Nature, es decir, cómo inventariar la naturaleza. El Linneo aporta unos nombres, el nombre binomial en latín, 2 nombres en latín para asignar a cada especie, y esto lo seguimos usando hoy. Él describe unos pocos miles de especies, hoy conocemos millones, pero realmente seguimos ese sistema. Humboldt fue quizá de los primeros que habló de las leyes de la naturaleza, decía, mi objetivo es descubrir las leyes de la naturaleza, influido por los físicos que descubrían las leyes del funcionamiento del universo y de la Tierra, y habló por primera vez de interacciones, interdependencia, es decir, que unos seres vivos dependían de otros, que estaban íntimamente relacionados y que tocando aquí no sabíamos qué iba a pasar allí porque estaba todo mezclado, estaba todo funcionando conjuntamente, ¿no? Darwin y Wallace, evidentemente, proponen la evolución por selección natural y nos indica que todos estamos relacionados, pero en este sentido históricamente. Es decir, que todos procedemos de una vida que se inició hace 3.800 millones de años y que de ahí venimos todos, de alguna forma. Darwin habla al acabar del libro de ese inicio tan simple, pues derivan todas las maravillosas formas de vida, etcétera, etcétera. Don Hansky, le señalo aquí porque introduce la genética a todos estos razonamientos anteriores que eran más de naturalistas. La genética es muy importante en el estudio de la biodiversidad, como hemos visto hoy, y también pues, es uno de los padres de la teoría sintética que con todas sus críticas y con una revisión permanente, como corresponde a cualquier iniciativa científica, pues se mantiene un poco hoy de fondo, ¿no? Wilson propone la biología de la conservación con otros colegas y Lovelock, un poco entre la ciencia y la metáfora, pues propone la idea del sistema Tierra que se apropiaron más los hippies, digamos, con Gaia, pero que lo que hablaba ya era de un sistema autorregulado que sería el conjunto del planeta. La biodiversidad, ¿por qué debemos estudiarla? Pues un poco, y esto era pensando que nos habían sugerido hablar a los jóvenes como gancho para los jóvenes, de alguna manera es la última frontera de la exploración en la Tierra. Seguimos explorando los cielos, aunque como ha dicho Carlos Pedrós, pues mucho de lo que podemos ver ya lo conocemos, pero a mí me gusta subrayar que la Sociedad de Exploradores de Nueva York, que es una de las más célebres del mundo, pues una vez que vio que ya no quedaban montañas que escalar, cráteres que descubrir, fosas abisales a las que llegar, pues decidió incorporar la descripción de la vida como una nueva frontera de la exploración. Es decir, es importante sus iniciativas describir la vida que no conocemos como una nueva frontera a ese desafío
que todos percibimos de describir el lugar donde vivimos, de llegar hasta el fondo, ¿no? Muchas de las cosas que digo aquí pues son solo ejemplos de esto. Uno prácticamente lo ha dicho Carlos también. Gran parte de la producción primaria del océano se debe a bacterias muy pequeñas, a picobacterias de las que él ha hablado, que solo se han empezado a descubrir hace 30 años. Es decir, están produciendo lo que luego nos comemos, entre otros nosotros, es decir, la producción de materia viva que necesitamos como animales, y hace 30 años no sabíamos ni que existían. Y son probablemente una biomasa como muchas ballenas azules que ha dicho él, ¿no? Conocemos algo menos de 2 millones de especies y todos los años se describen alrededor de 20.000 nuevas. Es cierto que lo más desconocido son los microorganismos, las bacterias, pero incluso entre los mamíferos o las aves se siguen describiendo cada año. Por supuesto, ignoramos mucho más del funcionamiento de esa biodiversidad, es decir, de la biología, el comportamiento, la ecología de las especies existentes, qué hacen, cómo contribuyen a generar el medio ambiente que estamos formando entre todo lo vivo. Ello limita la utilidad de los modelos predictivos, y eso lo debo reconocer, hacen de la ecología algo parecido a una ciencia blanda, más blanda que otras, a la idea de predecir porque en ecología de poblaciones o en conservación. Es decir, hay tantos elementos que están actuando que no conocemos que es muy difícil predecir con exactitud lo que puede ocurrir. Si ignoramos lo que hoy, ignoramos también lo que se está perdiendo, pero trabajando con los grupos que conocemos mejor, estimamos que desaparecen actualmente alrededor de 100 especies o algo más por millón de especies y año. Y eso es parecido, son valores parecidos a los de las grandes extinciones geológicas en el pasado de la humanidad. En esas extinciones geológicas, en todas, desapareció más del 75% de la vida que conocían los paleontólogos han conocido después. Es decir, más del 75% de la variedad de vida que existía desapareció. El ritmo al que están desapareciendo ahora es de ese tenor, es del mismo tenor el número de especies o un porcentaje de especies por año que aquel. Es cierto que trabajar con las especies amenazadas, y ahí me he permitido poner una foto de un lincecito, porque es una de las especies a la que yo he dedicado mucho tiempo y esfuerzos, está reduciendo tímidamente la tasa de extinción de las pocas especies a las que se les puede dedicar tanta atención, pero evidentemente no es suficiente. ¿Por qué es importante conocer y conservar la biodiversidad? Pues también empiezo, como se ha dicho antes, porque todo conocimiento es importante. Creo que esto es lo fundamental, es decir, no hay que buscar una aplicación inmediata, sino saber, por ejemplo, cuando hay una plaga, se recurre a alguien que diga, ¿quién sabe de estos ratones que no habíamos dicho antes y no habíamos visto nunca antes y ahora se están comiendo las cosechas y haciendo muchísimo daño? Y hay alguna chica o algún chico que sale por allí y dijo, yo hice mi tesis con ese tema. Y evidentemente cuando la hizo le dijeron, ¿y para qué vale estudiar unos ratones que nadie conoce, ¿no? Bueno, esto nos da seguridad, nos da confianza al conocimiento del mundo en el que vivimos. Pero además necesitamos a la biodiversidad tanto directamente para alimento, para recreo, como para obtener bienes de ella, los medicamentos, las bacterias que permiten hacer PCRs, y más importante aún, utilizamos sus servicios de los que no podemos prescindir. Es decir, no habría riqueza en la tierra capaz de polinizar todas las cosechas si no lo hicieran los insectos. En Estados Unidos es verdad que ya los apicultores se anuncian como polinizadores de cosechas. La miel es secundaria. Nadie dice colmenas que hacen una miel de brezo riquísima. Lo que dicen es colmenas muy laboriosas que le polinizan la cosecha en 2 días por 10 hectáreas.
y allí se le llama por teléfono, te trae un camión con sus movilistas para polinizar la cosecha, porque si no, no produce, ¿no? El control de plagas es parecido. Las 10 plagas más importantes, más dañinas económicamente a final del siglo XX, en el año 2005, 2004, principios del XXI, en Estados Unidos, todas las 10 se habían hecho plaga en los 15 años anteriores. Es decir, no eran plagas, pero las hemos vuelto plagas nosotros, eliminando a los depredadores que se comían a ese insecto que acabó siendo plaga, ¿no? Es fundamental también la biodiversidad en el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos que regulan el ambiente global. Con eso pasamos de nuevo un poco más al planeta Tierra, que se va a tratar enseguida. ¿Por qué en España es importante? Pues por su historia geológica, por su relieve, por su situación geográfica y por su clima. España es el país con mayor biodiversidad de Europa. En ningún otro país hay tantas especies endémicas de animales y de plantas. Es un punto caliente de biodiversidad a escala global, el Mediterráneo ibérico. Es el país europeo con mayor superficie en la red Natura 2000 de especies y paisajes protegidos. Y tenemos, por tanto, una responsabilidad especial respecto a la conservación de la biodiversidad y también, debo decir, la capacidad para enfrentarla. En este aspecto me interesa señalar que cuando nació la biología de la conservación, en los años 80, los españoles, yo tuve la suerte de vivir un momento privilegiado, estábamos bien entrenados para abordar esa disciplina y enseguida empezamos a publicar bien y bueno, éramos en algún momento uno de los 3 o 4 países que más publicaban en biología de la conservación. Esa prioridad la hemos perdido porque otros países han ido progresando y nosotros nos hemos estancado o hemos ido, como alguien ha dicho esta mañana, hacia atrás. Y ya termino. La conclusión es un poco resumen. Desconocemos casi todo sobre la biodiversidad que se están perdiendo. Como cualquier otra especie animal que somos, dependemos por completo de esa biodiversidad. Sin ella no podríamos seguir viviendo. Necesitamos investigar más sobre ella. España es un país muy rico en biodiversidad y tiene una responsabilidad especial y los estudiosos españoles están bien preparados para abordar esa disciplina. Muchas gracias, nada más.